Marcos capítulo 6, versículo 34 al 37. Dice: Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos le dijeron: despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Pero Jesús le dijo: denle ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses a fin de comprar comida para toda esta gente. Y Juan capítulo 6, versículo 8 nos da un detalle más acerca de este pasaje. Dice: entonces habló Andrés, que era el hermano de Pedro, y dijo: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven? ¿De qué sirven ante esta enorme multitud? A las 6 de la mañana el martes escuché la voz muy clara. Si pudiéramos entender la importancia de la oración comunitaria y de la importancia del aposento alto, de encontrarnos a orar juntos como iglesia. No es la primera vez que escucho tan clara la voz de Dios en un culto a las 6 de la mañana mientras estamos buscando a Dios. Fue este martes. Mientras estábamos cantando esa canción, Ven Espíritu Ven, el martes a las 6, escuché la voz de Dios. Fue la respuesta a una pregunta que vengo haciéndole al Señor estas últimas semanas. Con insistencia le he preguntado al Señor la forma en la que uno puede ser de bendición para más personas. En este tiempo estoy con el deseo de satisfacer la sed de Jesús en la cruz del Calvario. Y no te engañes, la sed de Jesús en la cruz del Calvario no era por agua, simplemente. No era una sed física la que Jesús tenía en la cruz del Calvario. Era una sed espiritual que solamente puede ser satisfecha cuando personas entregan su vida a Jesucristo. Ando con el deseo de ser un puente como todos nosotros, ser un puente por el que las personas se encuentren con Jesucristo. Es el deseo de mi corazón poder alcanzar con el evangelio a muchas más personas en el mundo entero para que puedan conocer al Dios de amor y de gracia que todos nosotros conocemos. Fue una pregunta que vengo haciéndole, todas estas preguntas. Y el Señor a las 6 de la mañana el martes me contestó. Él me dijo: descubre el principio detrás de la multiplicación de los panes y de los peces y tendrás la respuesta a las preguntas que me estás haciendo. Descubre. Si tú puedes descubrir cuál es el principio detrás de este pasaje, cuál es el principio espiritual detrás del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, entonces tendrás la respuesta a todas esas preguntas. ¿Por qué no analizamos ese pasaje? Lo sabemos de memoria. Dice que Jesús se fue con los discípulos a un lugar desierto, apartado, para estar a solas con ellos. Pero la gente descubrió dónde él iba y lo seguía. Todas las multitudes dice que seguían a Jesús por donde él iba. Así que no podía estar a sola con los discípulos.
Y teniendo compasión de las multitudes, dice, viendo a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, teniendo movido misericordia, dice que comenzó a enseñarle a las multitudes desde bien temprano a la mañana y lo hizo por toda una jornada. Cuando el sol se ponía, cuando estaba oscureciendo, dice que los discípulos se acercaron para ordenarle. Porque dice la Biblia que no le sugirieron, le dijeron, le ordenaron a Jesús que despidiera a las multitudes para que la gente volviera por los campos, las aldeas y las granjas a fin de comer algo, porque hacía un día entero que estaban sin alimentarse. Y ahí viene un principio espiritual que tenemos que aprender. Porque Jesús no mira a los discípulos y le dice: ¿y por qué no le dan ustedes de comer? Acá hay un principio. A veces nosotros le pedimos a Dios que haga algo que al fin y al cabo Él nos pide a nosotros que hagamos. Es como un boomerang. Usted le pide y le ordena a Dios que haga algo por usted y Dios te dice: ¿y por qué no lo haces tú? Lo que los discípulos le piden a Jesús, Jesús se lo pide a ellos, y no es necesario que vuelvan a sus hogares. No es necesario que salgan a comprar pan. Ustedes deben hacerlo. Ustedes pueden darles de comer. ¿Con qué? La primera reacción de los discípulos fue: ¿con qué? Tendríamos que trabajar 6 meses seguidos para poder conseguir el dinero necesario para poder comprar el pan y alimentar a toda esta multitud. ¿Con qué? La primera reacción de los discípulos fue preguntarse por qué. Y los discípulos no encontraron la razón, no encontraron la manera de darle alimento a las multitudes, porque ellos habían puesto su mirada en la necesidad, en la inmensa necesidad y en sus escasos recursos. La razón por la que los discípulos no encontraron la forma de dar alimento, de alimentar a toda esa inmensa multitud, es porque los ojos de los discípulos estaban fijos en la inmensa necesidad y en sus escasos recursos, en su diminuta billetera. Por eso no encontraron la manera de darle de comer a esta gente. Y en medio de ese contexto de incredulidad, en medio de esa atmósfera saturada, electrificada de incredulidad y de falta de fe, aparece un niño, aparece un muchachito que hace lo que estos sábelotodos, grandulotes, discípulos incrédulos no pudieron hacer. Aparece un muchachito que hace lo que ninguno de los discípulos pudo hacer: mirar a Jesús. En lugar de mirar la inmensa necesidad, la gran dificultad y sus escasos recursos, hay un muchachito que por primera vez, en medio de una atmósfera de incredulidad, mira a Jesús por encima de la dificultad y por encima de sus recursos. Mira a Jesús. Un muchachito, un pequeño, un niño. Mi pregunta es: ¿sientes miedo frente a los desafíos que la vida te presenta? ¿Estás evaluando la respuesta a un llamado de Dios? A una misión que Dios te ha dado, a una misión, a un llamado de Dios. Evalúas la respuesta, decirle sí o no a Dios en base a tus recursos económicos, a tus recursos humanos. Haces mal. Hacemos mal de evaluar y de llegar a la conclusión de que podemos o no servir a Dios en base a lo que tenemos. No se hace de mirar primero lo que tenemos, se hace primero de mirar a Dios, como hace el muchachito.
Hay alguien, un niño, que por primera vez levanta los ojos para ponerlos en Jesús. Debes creer. Cuando Dios, es posible que Dios nos llame a hacer algo que es imposible. Es posible que Dios te haya llamado a hacer algo que es humanamente imposible. Porque así son las cosas. Humanamente era imposible darle de comer a semejante multitud. Y es posible que Dios te llame a hacer algo que está más allá de tus fuerzas naturales, que está más allá de tus recursos naturales. Sí, es posible. Pero lo que Dios nunca te va a pedir es que lo hagas independientemente de Él. Lo que Él te pida puede estar más allá de tus recursos humanos, pero lo que Él nunca te va a pedir es que lo hagas independientemente de Él. Claro que a Moisés le faltaban los recursos. Él era un tartamudo. Le faltaban recursos para enfrentarse a Faraón. Pero ¿qué importaba si Dios le dijo: yo estaré contigo? La misión es imposible, pero nunca se te va a pedir hacer algo independientemente de Dios. Dios estará contigo y tú tienes que creer que lo vas a poder lograr, no por tus propias fuerzas, sino porque el Dios Todopoderoso estará contigo, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, y honrará tu fe como honró la fe de un niño. De un niño, ¿lo puedes creer? Debes creer que puedes lograrlo porque Dios estará contigo. Y no te permitas estar bajo la influencia de gente incrédula, aunque esas personas se llamen a sí mismas discípulas o discípulos de Jesús. No te permitas estar bajo la influencia de gente que apaga tu fe y llena tu vida de incredulidad, aunque esas personas se digan creyentes, vayan a la iglesia y sean discípulos del Señor. No te confundas. Tanto el niño como los discípulos vieron lo mismo. La diferencia no estaba en lo que habían visto, sino en dónde tenían puesto su mirada. Mirando a Jesús, el niño debe haber pensado: con estos 5 panes y 2 peces, con mi almuerzo el Señor puede darle de comer a toda esta multitud. En cambio, mirando a la dificultad, wow, si podemos entender cuál es la diferencia, si podemos entender cuál es el principio espiritual detrás de este milagro. Tanto el niño como los discípulos vieron la inmensa multitud, vieron la gran dificultad. La diferencia es dónde pusieron su mirada. Los discípulos miraron la inmensa multitud, el gran problema que tenían delante y luego miraron su bolsillo y llegaron a la conclusión de que era imposible darle de comer a toda esa gente. En cambio, el niño miró la multitud, miró sus peces y luego miró a Jesús y dijo: Él lo puede todo. Él puede transformar el almuerzo de una persona en el almuerzo para 10,000 personas, porque Él puso su mirada en Jesús. En cambio, los discípulos pusieron su mirada en su problema, en su gran problema, en la gran dificultad. Ahí está la diferencia. La diferencia es dónde pusieron su mirada. Todo depende de dónde tienes puesto tus ojos y en manos de quién pones tu vida. ¿En manos de quién pones tu vida? Los incrédulos discípulos miraron la gran necesidad y su diminuta billetera. Vieron todo eso, pero no vieron al Todopoderoso. Claro que la necesidad era grande, pero Dios era más grande. Claro que la misión era imposible, pero ¿acaso ellos no habían leído en la Biblia cuando Dios se presentó a Abraham y dijo: ¿hay acaso alguna cosa que sea demasiado difícil para el Señor?
En lugar de mirar a las dificultades, lo que tenemos que hacer es mirar al Dios Todopoderoso. Cuando usted levanta la vista y la pone en Dios, entonces usted tiene la fe necesaria para creer que el Dios Todopoderoso, que el Dios de lo imposible, el que estábamos orando y clamando al Dios de lo imposible, puede con tu necesidad. No importa si sea una persona, 10,000 personas, no importa lo que sea, el Dios de los cielos puede con tu problema. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Ahí está la diferencia. La diferencia es dónde está puesta tu vida, en manos de quién está puesta tu vida y dónde está puesta tu mirada. Esa es la gran diferencia entre un niño y 12 apóstoles. El niño debe haber escuchado la voz de Jesús, la orden de Jesús de darle de comer a la gente. Pero en lugar de obedecer literalmente y poner su almuerzo en las manos de su vecino, él dijo, denle ustedes de comer. El niño debe haber escuchado eso. ¿Y por qué creo que debe haber escuchado? Porque fue el niño, fue iniciativa del niño traer los 2 panes y los 5 panes y los 2 peces. Pero en lugar de poner su almuerzo en la mano del vecino, como Jesús había dicho, denle ustedes de comer, él dijo, mi almuerzo, si yo pongo mi almuerzo en las manos de mi vecino, solo va a satisfacer el hambre de una persona. Pero si pongo mi almuerzo en las manos de Dios, puede ser el almuerzo para 10,000 personas. Todo el gran secreto es dónde está puesta tu vida y dónde están puestos tus recursos. Si tú quieres servir a Dios independientemente de Dios, si quieres servirlo apoyado en tus recursos naturales, en tus dones espirituales, eso va a servir de alimento solo y de bendición solo para algunos poquitos. Pero si pones tu vida en las manos del Señor y pones todo lo que Él te ha dado en las manos del Señor, entonces eso se transformará en la bendición para millones de personas. Todo depende de dónde pones tus manos, tu vida. ¿En manos de quién está tu vida? Todo depende de en manos de quién están tus recursos. Yo sé que todos nosotros queremos ser de bendición a muchas más personas. Pues el secreto es ponernos, entregarnos por completo y ponernos por completo en las manos del Señor. Nuestras vidas, nuestros recursos, nuestros dones, todo lo que Dios nos ha dado, si lo ponemos en las manos del Señor, va a ser de bendición para miles y miles de personas. Pero nosotros acostumbramos a servir a Dios apoyado en nuestros recursos, como los discípulos. ¿De qué sirven 5 panes y 2? No, en tus manos no sirven para nada. En tus manos solo sirven para alimentar al vecino. Pero si pones los 5 panes y los 2 peces en las manos del Señor, entonces lo que tú tienes, que no es nada, en las manos del Señor, se va a multiplicar y va a ser de bendición para miles y miles de personas. Ahí está el secreto. ¿Dónde tienes puesto tu mirada? ¿Y dónde está puesta tu vida? ¿En manos de quién está tu vida? ¿Y dónde tienes puesta la mirada? ¿Tu mirada está frente al gigante que se burla de ti todas las mañanas?
Tu mirada está puesta frente a esa gran dificultad, a ese gran gigante que se burla todas las mañanas. Tu dificultad en el trabajo, tu dificultad en la vida, tu dificultad en el colegio, tu dificultad económica. ¿Es ese gigante al que se burla de ti todas las mañanas? ¿Tu mirada está puesta en él o tu mirada está puesta en Dios? Si tu mirada está puesta en Dios, entonces Él va a poder con esa necesidad. Si tú pones tus recursos, si pones tu vida en las manos del Señor, Él entonces va a satisfacer todas esas necesidades que para ti son muy gigantes y muy grandes e imposibles humanamente. Y sí lo son, pero en las manos del Señor todo es posible. Todo es posible. Vez pasada estuvimos en Ecuador y vino a mi mente toda esta semana meditando sobre este pasaje. Vino a mi mente un niño, estábamos en Ecuador y habíamos terminado de compartir una conferencia acerca del proyecto de Todos contra el Abuso Infantil y aparece un niño y trae un sobre, un sobre escrito por él. Y ese sobre estaba repleto de bendiciones y de promesas y de palabras del Señor, escritos por él. Y el niño, que no habrá tenido más de 9 años, pone el sobre en nuestras manos como queriendo colaborar con la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. Y el niño dice: todo lo que he ahorrado en mi vida, quiero ponerlo y sembrarlo en la campaña. ¡Wow! Todo lo que ahorraste, sí, todo lo que ahorré. Dice, lo quiero sembrar en la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. Y puso un sobre en nuestras manos. Cuando lo abrimos, ¡oh, grande fue nuestra sorpresa! Había una moneda de $1. Eso eran todos los ahorros del niño. Una moneda de $1. Y nosotros podríamos haber hecho como los discípulos. Podríamos haber tomado la moneda de $1 como Andrés tomó los 5 panes y los 2 peces y decir: ¿de qué sirven? ¿De qué sirven? Andrés dijo: ¿de qué sirve esto para esta enorme multitud? ¿De qué sirve este $1 para poder llevar adelante la campaña y que todos los niños en el planeta puedan tener los recursos para ser prevenidos de un abuso sexual infantil? ¿De qué sirve? Pero no quisimos apagar la fe de él. Al contrario, nos tomamos de la fe del niño para creerle a Dios de que ese $1 en las manos del Señor se va a transformar en los recursos que necesitamos para que la campaña no muera y la campaña siga adelante. $1 en las manos del Señor son 5 panes y 2 peces en las manos del Señor. Mi amigo, mi hermano, ¿qué tienes para ofrecerle al Señor? Nadie salió a buscar panes y peces. El niño escuchó la necesidad, escuchó a Jesús decir: ¿qué hay? Denle ustedes de comer. Y el niño, en lugar de darle al vecino, fue y le dio a Jesús. ¿Qué tienes para ofrecerle en esta mañana, Jesús? ¿Qué le ofreces? No importa si es una moneda de $1, no importa cuánto sea, lo importante es dónde lo vas a poner, dónde va a estar tus recursos. Puede ser que le des de comer a tu vecino o puede ser que lo pongas en las manos del Señor y Dios lo utilice para bendecir a miles y miles y miles de personas en este mundo. ¿Dónde pondrás tu vida y dónde pondrás tu moneda de $1? ¿Dónde es la diferencia? El gran principio detrás de este milagro es dónde está puesta tu vida, en manos de quién está tu vida y dónde tienes puesto tus ojos. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En la gran necesidad o en Jesucristo que puede satisfacer esa gran necesidad? ¿En tu bolsillo, en tu diminuta billetera, en tus recursos pobrísimos o en el Dios que puede usar tus recursos exiguos, tomarlos en sus manos y convertir esos 5 panes en el almuerzo para 10,000 personas? Y Dios honró la fe de ese niño. No la incredulidad de los apóstoles, sino que Jesús honró la fe de ese niño. Porque dice: ¿de qué sirven? Le dijo Andrés, 5 panes. Y Jesús dijo: tráiganmelo. ¿Cuánto? Traiga.
No importa si es 1 o 15.000 panes, tráiganmelo acá. Venga. Y traiga. Y dice la Biblia al final del texto que las 10.000 personas comieron, no de las manos de Jesús, no del milagro de Jesús. Léalo bien. Dice la Biblia que comieron de los 5 panes y de los 2 peces. Jesús terminó honrando la fe de un niño que le creyó que su almuerzo en las manos del Señor se convertiría en el almuerzo de 10.000 personas. Yo también le creo. Yo creo que mi vida y todo lo que Dios puso en mis manos, en las manos del Señor, va a bendecir a millones de personas. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Que tu vida en las manos del Señor se convertirá en una bendición para este planeta. ¿Lo puedes creer? Esta semana conocí la visión de una anciana de 83 años. Una mujer de Dios durante toda su vida que tuvo una revelación, me llegó por mail. Creo que es colombiana la anciana. 83 años que vivió y caminó con el Señor. Dice que fue atrapada y llevada al cielo y que desde el cielo miró la tierra y vio una cantidad enorme de demonios. Miles y miles de demonios aquí en la tierra. Pero también vio un ejército de ángeles y en medio del ejército de ángeles vio a alguien montado en un caballo blanco que tenía una corona en su cabeza y una inscripción en su muslo que decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Ella se dio cuenta que era Jesús, así que fue y le preguntó qué es lo que estaba viendo, por qué tantos demonios en la tierra. Y Jesús le dijo que en los últimos tiempos los demonios se propagarán con mayor intensidad, con mayor ferocidad. Y los demonios saldrán por la tierra con la intención de atormentar, de confundir y de distraer a la iglesia, a los hijos del Señor. Con la intención de que los hijos y la iglesia del Señor no esté preparada para su segunda venida, para el regreso glorioso del Señor Jesús. Después el Señor dice que la transportó a un cuartito, a un cuarto, donde la vistió con un manto, con una túnica blanca. Le parecía tan hermosa a la anciana. Lo que el Señor estaba haciendo era tan hermoso porque el Señor la estaba vistiendo con una túnica blanca. Pero cuando ella ve la túnica blanca puesta sobre su cuerpo, advierte que hay lunares, que la túnica tiene lunares pequeños y se da cuenta que son sus pecados. Y el Señor le dice, ¿te diste cuenta? Aunque naciste en una cuna evangélica, aunque creciste en una familia cristiana, aunque eres mi sierva y aunque tus rodillas están dobladas y gastadas de tanto orar, hay algunas cosas que no me gustan de ti y tienes que limpiarte. Y la mujer estaba tan entristecida porque su pecado ofendía y entristecía al Señor, que mientras ella estaba llorando, el Señor la tomó de la mano y le dice, te voy a llevar a la iglesia a la que asistes actualmente. Y en una visión la lleva y ve la iglesia repleta de personas alabando al Señor. Y ve en la iglesia que todas las personas tienen túnicas. Pero el Señor le dice, se advierte, tú puedes ver, se advierte, vas a ver que no hay nadie que tenga una túnica totalmente blanca, perfecta. E incluso las túnicas más sucias son las de los ancianos y los líderes. Y la mujer no podía dejar de llorar. Y de repente la mujer ve en el sueño que todos en la iglesia están con las manos levantadas. Y el Señor hace que los pensamientos de la gente que ha venido a adorar a Dios se hicieran audibles. Y la anciana comienza a escuchar los pensamientos de las personas que están adorando a Dios en el templo. Mira si Dios hiciera eso con nosotros. Mira si el Señor hiciera audible, transformara en audible nuestros pensamientos mientras estamos adorando al Señor. Y la mujer quedó estupefacta. La mujer quedó boquiabierta.
La mujer no podía creer, porque como los pensamientos estaban haciendo audible, la mujer escuchó que unos estaban pensando en su noviazgo, otros estaban pensando en los correos electrónicos que tenían que enviar, otras estaban pensando en sus hijos y todos estaban pensando en cosas cotidianas. Y el Señor le dice: ¿ves? No hay nadie que tenga sus pensamientos convertidos a mí. No piensan en mí, en mi retorno, en mi señorío. Están pensando en la vida cotidiana. Están con las manos levantadas pensando en las cosas cotidianas, pero no están pensando en mí. Y la anciana no podía dejar de llorar. Y Jesús la toma de la mano y le dice: ven, y comienza a hacerle un tour religioso. Mire, se me pone la piel de gallina cuando yo leí esta profecía. Le comienza a hacer un tour religioso por el mundo. La va llevando a la mujer por distintas iglesias. Y el Señor se para frente a las iglesias con la anciana y le dice: ¿ves esta iglesia? Esta nunca la he visitado. A esta nunca he entrado. Y va a la otra y dice: a esta nunca dije que se abriera. Y a esta otra, esta está gerenciada por Satanás. Esta no está gerenciada por el Espíritu. Y fue mostrándole iglesias a lo largo del planeta. Y pensé en la iglesia de Sardis. La Biblia dice en la iglesia de Sardis que Jesucristo se acerca y le dice: conozco tus obras, que tienes fama, pareces estar vivo, tienes fama de que vives, pero en realidad estás muerto. Jesús, así como ve un muchachito en David que nadie da 5 pesos, pero Dios dice: este niño, él tiene un corazón como el mío. Ahora en la iglesia de Sardis todo el mundo ve una iglesia pujante, una iglesia con organización, una iglesia con congreso, una iglesia con sana doctrina. Una iglesia que hace obras sociales, acción social. Una iglesia activa, que no abandonaron la fe, que no se apartaron de la fe pese a las grandes dificultades. Pero hay una declaración de Jesús que dice: está muerta. ¿Cómo puede estar muerta una iglesia así? Una iglesia donde se predica la sana doctrina. Una iglesia donde hay actividad, donde hay programas para niños, para jóvenes y adolescentes. Una iglesia pujante. ¿Cómo puede estar? Hay fama de que estás viva, dijo Jesús, pero está muerta. Está muerta porque la misma Biblia dice que habían apartado sus ojos de Jesús. Por eso Jesús le dice: regresen a mí, arrepiéntete y regresa a mí. Esa iglesia que mantenía la cáscara, mantenía el rito, mantenía la religiosidad, ya no tenía vida ni poder espiritual. Y ese es el peligro que corremos todos. Ese es el peligro, creernos que estamos bien con Dios porque simplemente venimos un día a la iglesia los domingos. Ese es el gran peligro que corremos, de secarnos por dentro, de congelarnos por dentro, de tener una apariencia de piedad, de parecer que estamos vivos espiritualmente, pero estamos secos, congelados, si dejamos de mirar a Jesús. Y si nos apartamos de Él, entonces nos congelaremos como esa iglesia de Sardis. Una dificultad puede empujarte a la mejor etapa de la vida o puede hundirte para siempre. El secreto de la victoria está en no retroceder. La clave de la bendición está en permanecer. Supérate es una declaración profética y una proclamación de fe para que tu vida se transforme y llegue a ser todo lo que Dios quiere que seas. Adquirí este libro en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior, también disponible en ebook. Y en la profecía dice que el Señor le va visitando todas las iglesias. Dice: esta está gerenciada por Satanás, esta nunca entré. Y de repente la mujer ve a Jesús llorar desconsoladamente. Y la mujer le dice: Señor, ¿usted llora más que yo? Sí, dice, porque todos ellos creen que son salvos. Hermanos, si no se te eriza la piel, porque todos ellos creen que son salvos.
Entonces la mujer le dice, ¿y para qué me muestras todo esto? ¿Cuál es el significado de esta profecía? Y el Señor le dice, ven, escucha. Y la mujer comienza a escuchar un tic-tac, 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 tic-tac. ¿Escucha? Sí, dice, es el sonido de un reloj. Escucha, le dice el Señor. Tic-tac. Dice, Señor, ya no escucho más. Ya no se escucha el ruido. Entonces el Señor la mira a los ojos y le dice, ve y dile a mi iglesia que el tiempo se está acabando. Ve y dile a mi iglesia que el tiempo se acaba. Ve y dile urgentemente a mi iglesia que el tiempo se está terminando. Tienes famas de que vives, pero yo conozco tus obras. Estás muerto. Regresa a mí. Y ese es el peligro que corremos todos, de creer que somos mejores porque venimos a la iglesia, de creer que somos mejores porque le damos una oración tamaño exprés algunos días en la semana. Hermanos, podemos estar congelados por dentro. Hermanos, podemos vivir tan lejos y tan llenos de incredulidad como esos discípulos, a menos que vivamos cerca de Jesús y miremos a Jesús. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Sardis, regresa a mí. Pero Señor, la iglesia está viva. Parece que está viva, pero se han apartado de mí. Hay cáscara, hay rutina, hay ritos religiosos que se están guardando, pero ya no hay vida y ya no hay poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Eso es lo que te puede pasar a ti, mi hermano, que aparentas tener vida espiritual, pero tu vida por dentro se está secando. Y solo vale la declaración de Jesús, no vale lo que yo vea, no vale lo que la gente te diga, lo que vale es la declaración de Jesús. Jesús dijo de la iglesia que tenía fama de que vivía y de que vivía de glorias pasadas. Jesús dijo, estás muerta. Y a menos que te arrepientas y regreses a mí, yo vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Dios siempre viene o con lluvias de bendición o viene con juicio. Él va a venir. Nuestra reacción siempre despierta que Dios venga con lluvia, y eso depende de nosotros. Con bendición, dice, si no te arrepientes vendré. Y como nosotros no quisiéramos que venga, pero ese venir es una venida de juicio. Si no te arrepientes vendré con juicio y quitaré la luz, el testimonio que hay en tu vida, lo borraré. Y fue lo que pasó con la iglesia de Esmirna. Vaya usted hoy a donde estaba la iglesia de Sardis y va a ver una montaña de escombros. Ya no hay testimonio. Ese es el peligro que corremos, de guardar una forma y una cáscara, pero por dentro no tener vida, por dentro no tener poder espiritual. Ve y dile a la iglesia que se acaba el tiempo. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Iglesia, tenemos que volver a Jesús, volver a Dios. Iglesia, dejemos de jugar a ser iglesia, dejemos de jugar a ser creyentes. Seamos de verdad gente comprometida totalmente con Dios. Gente que se juega por Dios. Gente que libra una batalla contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. Declárale la guerra a Satanás, al mundo, a los deseos de tu carne. Y solo vive para honrar a Jesucristo. Solo vive para engrandecer el nombre de Jesucristo. Lo que el Señor me enseñó ese martes a la mañana es que si yo pongo mi vida en las manos del Señor, en lugar de tratar de hacer la misión en mis propias fuerzas como lo hice por años, en lugar de querer ministrar
en tus propias fuerzas, apoyado en tus recursos y en recursos que Dios te dio, en lugar de apoyarte aún en tus dones. Si en lugar de eso, como ese niño, pones todo lo que tienes en las manos del Señor, Dios lo tomará y serás una bendición para el mundo. No una bendición solo para tu familia, serás una bendición para el mundo, porque no hay límites. Una vida entregada, rendida y comprometida en las manos del Señor no tiene límites. No hay límites. ¿Cuántos creen esta palabra? Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos. ¿Qué le dirías en esta mañana al Señor? Yo ya hice junto con mi esposa ayer, hicimos algo. Quemamos nuestras naves. Como hizo Hernán Cortés, que quemó sus naves cuando llegó a México para no volver a la comodidad de la vieja España. Nosotros quemamos nuestras naves y dijimos: o conquistamos el corazón de Dios o morimos en el intento. Pero no vamos a volver a la vieja vida, no vamos a volver a la comodidad en la que estábamos. ¿Cuántos en esta mañana deciden poner su vida y sus recursos en las manos de Jesús? ¿Cuántos? Díselo al Señor. Dile: Señor, hoy comprometo mi vida y comprometo mis panes y mis peces. Para algunos será más, para otros será menos. Pero el más o el menos en tus manos alimenta a muy pocas personas. Pero el más o el menos en las manos del Señor se transformará en un milagro y en una bendición para el mundo entero. ¿Cuántos en esta mañana dicen radicalmente entregar su vida a Dios y no desperdiciarla en los deseos de la carne, en satisfacer los deseos de este mundo? ¿Cuántos en esta mañana le dicen a Dios: aquí está mi vida, Señor? No quiero poner mis ojos en la gran necesidad, en la inmensa multitud. Quiero poner mis ojos en Jesús, como lo hizo ese muchachito. ¿Cuántos en esta mañana? ¿Cuántos se animan a pasar al frente y a entregar su vida a Jesús? Aun cuando haya 20 años que sos creyente. ¿Cuánto en esta mañana? Si quieres hacerlo, ven. Ven al altar y dile: acá está mi vida, Señor. El altar era para ofrecer sacrificio. El altar no tenía ningún otro propósito en la Biblia más que ofrecer un sacrificio. Ven al altar y ofrece tu vida a Dios. Y dile: Señor, ya no viviré para mí. Muero a los deseos de la carne, muero a los deseos de este mundo y quiero vivir para conquistar tu corazón, Señor. Quiero no mirar el gran gigante que tengo por delante. No quiero mirar mi diminuta billetera. No quiero mirar mis escasos recursos. Quiero poner mi vida como la del niño, como el niño que estaba cerca de Jesús, pero le creyó a Jesús. También los discípulos estaban cerca de Jesús, pero era una manga de incrédulo. Solo ese niño estuvo cerca de Jesús y le creyó a Jesús. Y puso su almuerzo no en las manos del vecino, sino que puso su almuerzo en las manos de Jesús.
¿Cuántos en esta mañana le dicen a Dios: aquí está mi vida? Díselo, tú que pasaste aquí al frente, díselo a Él. Díselo a Él. Dile que quieres ser una bendición para el mundo. Dile que tu vida quieres que se transforme en una bendición para miles de personas. Dile al Señor, como hice yo y Silvia ayer, que le dijimos: quemo mis naves, Señor. Ya no quiero vivir en la comodidad. Ahora viviré en el Espíritu. Viviré para conquistar tu corazón. Viviré, Señor, para servirte. Basta ya de la comodidad en la que estaba. Hoy, Señor, entrego mi vida. Entrego mis recursos. Lo que tengo. ¿Te animas? ¿Te animas? Hay gente que le da la vida, pero hay algo que no se atreve a darle. ¿Qué es lo que no te atreves a darle todavía? Dáselo esta mañana. ¿Qué es lo que todavía te cuesta? Hay algo, puedo ver. Hay algo ahí que te está costando entregárselo al Señor. Dime, en tus manos, ¿qué puede lograr esa cosa? ¿Qué puedes hacer con eso en tus manos? Entrégaselo a Jesús en esta mañana. Entrégale a Jesús lo que tienes, lo que eres, lo que conseguiste en esta vida. Entrégaselo a Jesús y vas a ver el milagro que Dios puede hacer. Vas a ver el milagro que Dios puede hacer.